Buenas tardes. Buenas tardes, alcaldesa. Bienvenidos, bienvenidas a la presentación del poemario Mónadas de Mayéutica, el cuarto libro ya de Manuel Miguel. Cuarto libro, lo digo bien, de Manuel Miguel Lino y el tercero como autor en solitario. Quiero saludar, por supuesto, al autor, a José Ángel Planillo. José Ángel es técnico superior en información y comercialización turista y guía oficial de turismo. También es miembro y colaborador de diferentes asociaciones culturales y desde el 2003 elabora artículos culturales de investigación y de promoción turística que han sido difundidos en diferentes medios de comunicación. A partir de 2018, José Ángel se aventuró también en el mundo literario y donde ha cosechado diferentes premios. Cabe destacar el premio comarcal dentro del concurso internacional de cuentos Maxaus en 2022. José Ángel es habitual en las presentaciones literarias, tanto a un lado como al otro de la mesa. José Ángel, gracias por acompañarnos. Gracias. En poco menos un poco más de medio año, Lino ha publicado y ha presentado 3 poemarios. Yo, como concejala de Cultura, he tenido la suerte de poder acompañarlo. Presentar al autor de este poemario no es fácil para nosotros que lo conocemos y lo apreciamos, pues Lino no necesita presentación. Músico, clarinetista, director de banda y de orquesta, campanero, artista sonoro, compositor y además poeta. Y de esta faceta es de la que os voy a hablar yo esta tarde. Lino comenzó a escribir muy joven. Dedicarse a la música de forma profesional lo decidió el verano que terminó primero de bachillerato y lo hizo tras escuchar en una sola semana la Quinta Sinfonía de Tchaikovsky, la versión de Leonard Bernstein, el canto de los adolescentes y la primera sinfonía de Handel. El curso que siguió a este verano es cuando despertó su interés por la lectura y por la literatura después de leer todos los ejemplos literarios que habían en su libro de lengua y de literatura. Su primer poema lo escribió un año más tarde, tras oír hablar del gran Pablo Neruda. Y sobre todo tras leer el poema 20, de 20 poemas que hablan de una canción desesperada. De hecho, este primer poema que Lino escribe en la adolescencia es una paráfrasis del poema de Neruda. El poema de nuestro admirado Neruda comienza diciendo: puedo escribir los versos más tristes esta noche. Y el de Lino dice: podría escribir los versos más tristes esta noche también yo. Ese poema, el primero que escribió, se publicó en su segundo poemario, el que lleva por título El largo viaje de Teresa de Mafalda. A partir de aquí escribió, pero la mayoría de sus poemas, según me cuenta el autor, no tenían intención literaria, sino más musical y más cercana al arte sonoro que a la literatura propiamente dicha. De hecho, muchos de estos poemas fueron concebidos y estrenados en obras de arte sonoro o como parte de estas obras. De hecho, muchos de estos poemas carecían de significado propio, porque estaban concebidos como poemas no para expresar, sino como pequeñas obras musicales con ritmo y melodía. Y esto fue así hasta que hace un par de años Lino retoma este contacto con la creación literaria, siempre en forma de poesía, y empieza a crear y a recuperar esos poemas antiguos. El autor dice, y leo literalmente porque así me lo ha pedido: por razones de la vida que a veces te sorprende y te lleva por caminos inesperados, llevo tiempo componiendo al menos 1 o 2 poemas diarios, algunos buenos y publicables y otros no mucho. Muchos poemas buenos y publicables ha debido de componer Lino, porque como he dicho, en poco más de medio año estamos presentando ya su tercer poemario. Creo que no tardaremos mucho en tener aquí entre nosotros el cuarto y me aventuro casi a decir que el quinto. Así que no me queda más que darte la enhorabuena, felicidades, agradecerte tu implicación y tu compromiso por la cultura y a vosotros gracias por vuestra atención y os deseo feliz lectura. Bueno, pues buenas tardes a todos, señora alcaldesa, Marisa, concejala. Algunas de las cosas que os voy a comentar ya las ha citado ella por encima, pero para que no me lo desmonte, si no os molesta alguna, voy a repetir. Pues bueno, como veis, hay personas por cuyas venas corre la creatividad y logran hacer arte con lo cotidiano.
y algunas editoriales que saben cazar a este tipo de talentos para apostar por ellos. Pues algo así es lo que podríamos decir que le ha pasado a este polifacético personaje que tengo aquí a mi lado, Manuel Miguel Hervás Lino, que como bien ha dicho Marisa es clarinetista, director de orquesta, de banda, compositor, artista sonoro, campanero, profesor y ahora escritor, entre otras muchas cosas, además de una que lleva con mucho orgullo, ser segoviano. Sí. Y qué mejor día que hoy, que además de celebrar su santo, Manuel Miguel, también da una nueva vuelta al sol, así que felicidades. Para presentar en sociedad al tercero de sus hijos literarios, que lo hacen ya merecedor del título de familia numerosa en materia poética. Creo que todos los aquí presentes ya lo conocemos por una faceta u otra, o varias de ellas, pero por si acaso recuerdo que este señor es máster en Arts Digital por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, licenciado superior en música por el Conservatorio Joaquín Rodrigo de Valencia, realiza además estudios de dirección de coro, orquesta y banda, además de composición con los mejores profesores de cada modalidad, y ha dirigido un montón de agrupaciones musicales, tanto en Caudiel, en Navajas, Segorbe, orquestas de cámara en Riazán, en Rusia, al ensemble de metales Nicolas André de Francia o a la camerata de vientos Musique y a solistas de gran talla. Ha sido también profesor de clarinete, fundamentos de composición y jefe de estudios en el Conservatorio Profesional de Alto Palancia de Segorbe y en la Sociedad Musical de Segorbe, donde también ha ejercido varios cargos. En la actualidad pues, es profesor de música en la educación secundaria obligatoria, director titular de la Camerata Académica Sun Sun Corda y de la Camerata también Eje del Palancia, titular del grupo instrumental de cámara Proyecto Chrysostomus, entre otras muchas de todas las cosas que llevas por ahí. Y por si todo esto no fuera poco, pues es director de festivales de música contemporánea como el Festival de Libre Expresión Sonora del Alto Palancia, el FLESAP, y el Festival Recortados de Músicas Contemporáneas y de Vanguardia, así como del Festival Libre de Expresión Sonora de Puig, el FLESAPUIG. Ha compuesto música a un espectáculo de fuegos artificiales, creo que todos lo pudimos ver en la Avenida Constitución hace unos años en Segorbe, y ha organizado conciertos de campanas en varias ciudades de España, hasta incluso de tiestos en la Cartuja de Valdegrés. El historial de este hombre como compositor es más largo que leer una Biblia de bolsillo. Para que os hagáis una idea, tiene unas 50 obras estrenadas en Valencia, Barcelona, Alicante, Toledo, Sevilla, Calatayud, sin olvidarnos, por supuesto, de las que ha dejado por diferentes lugares de esta terreta, como las de Jérica Altura, Viver y, por supuesto, Segorbe. De entre todas ellas, pues sé que le gusta destacar las dos que estrenó en La Habana, en Cuba, o en Lublin, Polonia, siendo el primer compositor de toda la historia de Segorbe que estrena obras en el extranjero y el primero cuya música ha sido emitida en Radio Nacional de España, donde tenemos también otro segorbino, y en Apunt Radio. Así pues, otro pionero que, aprovechando que están aquí concejalía y alcaldía, creo que también merece un rinconcito en ese rincón que tenemos en el Museo de Personajes Ilustres de Segorbe. Donde no llegue Lino, no sé si yo... Bueno, a veces le cuesta llegar a algunos sitios. Pese a toda esta retahíla de logros profesionales, el último proyecto en el que ha estado trabajando se ha quedado un poquito en el cajón por razones un tanto extrañas. Se trata del estreno de su primer drama lírico de forma de zarzuela, para el cual ha elegido una temática totalmente enraizada y cultural y sentimentalmente con esta tierreta, con la del Alto Palancia, pues está inspirado en la historia del culto a la Virgen de la Cueva Santa. Una adaptación de un manuscrito inédito que le llegó a través de un buen amigo, tras recibir el visto bueno de la familia que lo había rescatado del olvido, y que en un tiempo récord no solo lo adaptó, sino que además compuso toda la música y el guión. Buscó a un equipo de actores para sacarlo adelante y, pues bueno, se ha quedado suspendido hasta que, pues la Virgen nos eche una manica, y pues no sabemos si este proyecto saldrá adelante y si la palomica tendrá bien echarnos esa mano que comentaba por allá arriba para que esta obra se represente. Pero ahora que ha visto cómo la performance sonora le ha servido para tener acceso al mundo de las letras, lo que sí que os garantizo es que, como bien ha dicho Marisa, es posible que en breve, tal vez antes de lo que pensáis, igual tenemos otra vez a Lino aquí, no sé si con Marisa seguro, con alguien más que me sustituya para ir renovando, sentado con tan buena compañía y otro hijo de papel encuadernado por delante. De momento dejaremos de hablar de esta nueva criatura que ha bautizado con el nombre de Monadas de Mayéutica y que seguro que se hace mayorica con sus monadas. Señor Hervás, le cedo la palabra. Muchísimas gracias.
Bien, pues muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por vuestra presencia. Mar Carmen, muchísimas gracias. Marisa, de nou, moltíssimes gràcies per la teva presentació, per les teves paraules. Ja van 3 en 8 mesos. Està bé. Gracias. Y José Ángel, ¿qué quieres que te diga? Muchísimas gracias. ¿Vale? Muchísimas gracias. Con José Ángel, además de una amistad ya de varios años, me une la pasión por la literatura, me une la pasión por esta tierra, efectivamente. Si hay alguien que ama el Alto Palancia es este señor. Y yo creo que si en el mundo hay dos personas que les gustaría tener en el DNI nacionalidad Alto Palancia, somos este señor y yo. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias. El otro día le propuse que viniera a hacer la presentación y vamos, no creo que le dije ni 3 segundos de silencio. Bien, pasamos al tema que nos ocupa, que es el libro, el tercer de mis poemarios publicados, efectivamente Mónada de Mayéutica. Efectivamente es un título un tanto extraño, a lo mejor, ¿vale? Que igual requiere una presentación. Lo primero es qué es eso de las mónadas, ¿vale? Las mónadas es un concepto que desarrolló un filósofo alemán llamado Leibniz, allá por el siglo XVII, para Leibniz, una mónada era una molécula, un ser simple e indivisible, la misma expresión de la materia o la misma expresión de la información, indivisible en sí misma, pero que al mismo tiempo contenía todo el universo en sí mismo. ¿De acuerdo? Todo el universo contenido en una sola partícula indivisible. Claro, esto igual voy a decir una barbaridad, y yo sé que en el público hay filósofas que me van a mirar mal después, pero parece como si Leibniz concibiera el universo como un fractal, ¿no? Lo que siglo más tarde, en el siglo XX, se llamó el universo fractal, ¿no? Un universo diminuto que compone todo el universo a través de repetirse en sí mismo. Seguro que todos habéis visto la dama ibérica que hay a la entrada de Valencia, por la avenida Corte Valenciana, la dama de Elche, de Manolo Valdés, era, ¿no? Manolo Valdés. Es una gran dama ibérica que está compuesta por 1000 y pico pequeñas damas ibéricas. Pues un poco esa era la concepción del universo, ¿no? Un concepto mínimo que al agruparse va desarrollando pues, el universo entero. Y a lo mejor también enlazaría con un concepto que a mí me encanta desde el primer día que leí un cuento de Borges que se titula El Aleph, que habla del Aleph, y define el Aleph como una bola brillante que había debajo de la escalera del sótano de uno de los protagonistas del cuento, una bola brillante que contenía en su interior absolutamente todo el universo. Entonces, evidentemente, ¿qué ocurría? Que todo el mundo que llegaba a ese sótano y miraba esa bola, evidentemente acababa volviéndose loco, porque no había ninguna mente en el mundo capaz de contener tanta información como había dentro. Estaba el universo entero. Entonces sería un poquito ese el concepto de mónada, ¿vale? Y después la mayéutica. La mayéutica es un concepto que desarrolló Sócrates allá en la Grecia clásica. La traducción literal de la palabra mayéutica al castellano actual sería algo así como ayudante en el momento del parto, ¿vale? Ayudante en el parto. La idea de Sócrates era un sistema educativo no basado en la transmisión del conocimiento en sí mismo, 2 más 2 son 4 y te lo creas porque te dice el maestro, sino en una reflexión, en una dialéctica, en un diálogo continuo, ¿vale? Es decir, el maestro no decía 2 más 2 son 4 y tú te lo crees que te digo yo. El maestro decía, ¿cuántos serán tus cuadros? ¿Serán 4? ¿O serán 8? Aquí seguimos un diálogo, ¿vale? Es un ejemplo muy simple, evidentemente, ¿vale? Es una forma de transmitir el conocimiento a partir de la reflexión, del diálogo, ¿vale? Muy bien realizado con lo que en las tradiciones asiáticas, en las religiones budistas, sintoístas, taoístas, sería el koan, ¿vale? Esta gente utiliza un sistema de enseñanza de la religión basado pues, en frases que muchas veces no tienen ningún tipo de sentido, pero que te provocan una reflexión, te provocan un camino hacia la iluminación o hacia la sabiduría. Entonces el maestro budista, el Buda, no dice esto es así porque lo dice Buda, sino plantea un koan
Y ese koan pues es el que te hace pensar, te hace reflexionar, te hace alcanzar pues una realidad que a lo mejor no es la realidad verdadera, pero es tu realidad y es tu servidor, ¿vale? En la cultura europea, lo más similar a esta mayéutica en la cultura europea actual, lo más similar serían los aforismos, ¿vale? Los aforismos famosos. O los epigramas que tanta literatura han originado, tanto hay, es un estilo, de hecho en internet, si alguien se dedica esta noche a buscar en internet, hay muchísimas páginas literarias dedicadas solo al aforismo. Me encanta, como sí, demuestro aquí, me encanta la aforismo. Bien, pues un poco sabiendo esto, sabiendo que la mónada es una unidad mínima y que la mayéutica es una reflexión, pues es fácil de definir. ¿Qué es mónada de mayéutica? Pues una serie de partículas de sabiduría muy pequeñas que no transmiten sabiduría, que provocan a la reflexión. Ni más ni menos. ¿Vale? Lo que yo hago aquí con cada poema no es que llegue el lector o la lectora y diga, ostras, dice el libro que esto. No. Lo que yo quiero es que la gente, las personas, los lectores lean y digan, ostras, se alabarra esto. Que a lo mejor, pues oye, todos tenemos el Google a la mano enseguida. Voy a ver si un poquito de reflexión, ¿vale? Voy a decir una cosa que no sé si la quería decir o no, pero bueno, lo voy a decir. Yo siempre digo medio en broma y medio en serio, pero más en serio que en broma, que a todo el mundo hay dos formas de enfrentarse: la inteligente y la española. La española es, uy, ¿y esto para qué? Ya ves. La inteligente es, espérate, si aquí hay un tío que está diciendo esto, ¿por qué será? Vamos a ver. O si hay un performer haciendo un performance en el escenario, una locura de estas que me gusta a mí hacer, y ver, ¿por qué será? Igual deberíamos de cambiar un poquito la mentalidad que tenemos aquí en este país y irnos un poquito hacia la mayéutica, ¿vale? Hacia el reflexionar. A ver, si este tío está haciendo esta chorrada, ¿por qué será? Que a lo mejor resulta que la conclusión a la que llegamos es que efectivamente es una chorrada. Pero si nos ha costado una hora de reflexión, es una hora que hemos reflexionado. Y nos ha venido muy bien a todos reflexionar, ¿no? Muy bien reflexionar. Mónadas de mayéutica, sí. Os he explicado lo que es, pero realmente mónadas de mayéutica se podrían haber titulado los tres libros que hay aquí delante. Los tres juegan a lo mismo, ¿vale? Tal vez el Malfatti un poquito menos, porque este sí que es un poquito más denso y más reflexivo y más, en fin, tiene un objetivo, digamos, pero el Poeminius y el pues los dos se podían haber titulado igual, los dos se podían haber titulado mónadas de mayéutica. Y bueno, ya acabo, no seré muy rollero. Simplemente, nada, por una parte deseaos que efectivamente que la lectura de este libro y de cualquier otro libro os haga reflexionar, os haga pensar, ¿vale? Está muy bien coger un libro y disfrutarlo, y sentarse en el sofá y leer y quedarse por el correo y pensar un poquito, trabajar la mente, ¿vale? Y luego acabar exactamente igual que acabé cuando presentamos el terreno más fácil, diciéndoos dos cosas. La primera, que hay que consumir mucha cultura, muchísima cultura. Hoy en día consumir cultura es un acto de rebeldía, es un acto de revolución. Consumir cultura hoy en día es un acto de rebeldía, prácticamente, ¿vale? Y como ya he dicho varias veces, en fin, las 3 veces que he presentado estos libros, la literatura, la poesía, la mayéutica, la cultura en general, es una forma más de ver al mundo, ¿vale? Yo creo que ya lo he explicado, algunos ya será la tercera vez que lo escucháis, pero lo voy a explicar otra vez. Hay 3 formas de comprender el mundo, pienso yo, en mi modo de ver. Una es la ciencia, evidentemente, que nos muestra la realidad de fuera de nosotros. Otra es la filosofía, que nos presenta nuestro interior y nuestra forma de ver el mundo propia. Y otra es la cultura, que combina las dos anteriores, la ciencia y la filosofía, las combina las dos, pero juega con ellas, y al jugar con ellas permite verlo de diferentes puntos de vista. Voy a poner un ejemplo, sabéis que me dedico a la secundaria, ¿vale? Estoy con adolescentes. Voy a poner un ejemplo de adolescentes. Para la ciencia, esto sería una botella.
Para la filosofía necesitamos agua porque necesitamos, pero para el arte esto también es una botella y esto también es una botella, ¿vale? A eso juega la cultura, a eso juega el arte, a distorsionar el mundo para comprenderlo desde otro punto de vista, por detrás, la naturaleza de las cosas, ¿vale? No sé si el rollo este ha sido muy aburrido o no. Pero nada, hasta aquí. Muchísimas gracias por vuestra presencia, por vuestra atención y gracias a todos. Si alguien de los presentes quiere preguntar alguna cosita, comentar alguna cosita o decir alguna cosita, por supuesto, a vuestra disposición. Y si alguien necesita un libro que se lo firme, por supuesto, he traído un libro. Dime, José. Dentro de la cultura está la reflexión, el por qué o el por cuál. Y hablaremos tú y luego. A ver, la reflexión está más dentro de lo que sería a lo mejor la filosofía, ¿no? Pero sí, ¿no? La cultura, lo acabo de explicar, ha de provocar la reflexión. Ha de provocar la reflexión. Si no provoca la reflexión, yo creo que una obra de arte, sea música, sea literatura, sea cuadros, sea la exposición que no sé qué lado, que no provoca la reflexión, no lo llega. Eso es un debate que hay desde muchísimo tiempo. Sabéis que yo, en fin, llevo toda mi vida dedicándome a esto, he leído mucho sobre el tema. Cuando estuve haciendo el máster que ha comentado José en Barcelona, era uno de los grandes temas, ¿vale? ¿Qué es el arte y qué no es el arte? Y hasta dónde llega el arte y hasta dónde no llega el arte, ¿vale? Y la diferencia entre arte y artesanía, ¿vale? Porque muchas veces vemos un cuadro que es una rosa súper bonita, pero no te llama la reflexión. Es una rosa súper guay, vale, chula, me gusta. Por otras veces vemos un cuadro que es un rayajo mal hecho y dices, ostras, espérate, aquí hay algo. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, la reflexión en sí misma yo creo que está en la filosofía, ¿vale? En la parte filosófica. Filosofía, por supuesto, se incluye toda la rama de filosofía, incluyendo la religión, ¿vale? Pero la cultura de llamar a la reflexión, si no, desde mi punto de vista no sirve para nada. ¿Vale? Lo más radical que podemos decir sobre esto que os comentaba, de qué es arte y qué no es arte, y sobre la rosa y el rayajo, es que realmente cuando tú pintas, por muy bien que pintes, ¿vale? Por muy buen pintor que seas, tú pintas una rosa preciosa para adornar un comedor, no estás haciendo arte, estás haciendo artesanía. Pero cuando tú haces un rayajo para provocar, estás haciendo arte. David me mira con cara de este tío, ¿vale? Cuando estás pintando una rosa súper chula para adornar un comedor, por muy chula que sea, por muy buen artista que seas, por muy hiperrealista que seas, eso es artesanía, eso es arte. Mi punto de vista, Mi punto de vista. Pero cuando tú haces, pues eso, mira, vamos a hacer un grafite aquí que va a quedar chulo, y algún rayajo, y la gente se pregunta, ¿y esto para qué? Provocar la reflexión. No sé si vas por ahí o... Sí, lo he entendido. ¿Sí? Mi punto de vista, Sí. Aquí hay mucha gente, mucho más inteligente que yo, que seguramente tendrá otro punto de vista diferente. He entendido. ¿Alguna pregunta más sencilla? Pues nada, si queréis que os firme libros, a vuestra disposición. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Sí, vale, sí, claro, sí.